Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 4, versículos 12 al 16. Querido hermano, que nadie te desprecie por tu juventud. Procura ser un modelo para los fieles en tu modo de hablar. Y en tu conducta, en el amor, en la fe y en la castidad. Mientras llego, preocúpate de leer públicamente la palabra de Dios. De exhortar a los hermanos y de enseñarlos. No descuides el don que posees. Recuerda que se te confirió cuando, a instancias del Espíritu, los presbíteros te impusieron las manos. Pon interés en todas estas cosas y dedícate a ellas. De modo que todos vean tu progreso. Cuida de tu conducta y de tu enseñanza y sé perseverante. Pues obrando así, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Grandes son las obras del Señor. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Grandes son las obras del Señor. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. Grandes son las obras del Señor. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Grandes son las obras del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 7, versículos 36 al 50. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad. Cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar. Y con sus lágrimas bañaba sus pies. Los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios, y el otro, 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas, y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti,
Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, hoy hablaremos de que al que mucho se le perdona. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, algunas personas reaccionan con total indiferencia, otras personas reaccionan con interés, y aún hay personas que reaccionan con mucha hostilidad. Y aunque estas reacciones dependen de muchos factores diferentes, uno de los más determinantes es la percepción que cada uno tiene de sí mismo. Hay personas que creen que son tan buenos, que son tan decentes que ellos presuponen no necesitar lo que el Evangelio ofrece. Otros creen que son tan malos, que no pueden aceptar el hecho de que haya alguna esperanza de salvación para ellos. Yo recuerdo hace muchos años hablando con una joven que me decía, yo he sido demasiado mala, pero hay otros que aunque reconocen su propia condición de pecadores, saben lo malo que son y al mismo tiempo están dispuestos a aceptar por la fe el perdón incondicional y gratuito que Dios les ofrece de pura gracia únicamente por medio de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y este es el caso que encontramos en esta historia de Lucas capítulo 7. La historia de esta mujer nos ilustra cómo opera el Evangelio, para impactar nuestro intelecto, para impactar nuestra voluntad y aún para impactar nuestro aparato emocional. Ahora la razón primordial por la que vamos a predicar de este pasaje en el día de hoy es porque este texto, esta historia también nos ayuda a entender. Porque algunos creyentes o algunas personas que profesan ser cristianas manifiestan tanto fervor, tanto compromiso, tanta pasión por la persona de Cristo, por la iglesia de Cristo, por el reino de Cristo, por el avance del Evangelio, y porque hay otros que también profesan ser cristianos, pero están sumidos en una ocupante apatía espiritual. Es que nosotros podamos ver por qué razón en la misma iglesia, oyendo las mismas predicas, teniendo los mismos predicadores, las mismas enseñanzas, hay personas en la iglesia que parecen estar encendidas en fuego por causa de Jesús. Y hay otros que uno se pregunta realmente, ¿hay fuego allí, aunque sea una llamita de fuego? Esta historia en Lucas capítulo 7 comienza con la presentación de dos personajes muy distintos entre sí, que se encuentran providencialmente en el mismo lugar, porque los dos tenían el mismo interés. Noten de nuevo el versículo 36. Uno de los fariseos le pedía a Jesús que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Un fariseo y una mujer reconocida en la ciudad por ser una pecadora. Estos dos personajes de la historia no están allí por casualidad. Estos dos personajes de la historia no podían ser más distintos entre sí. Los fariseos no necesitan carta de representación verdad. Los fariseos en el tiempo del Señor eran hombres extremadamente religiosos. Eran hombres sumamente moralistas y en la mayoría de los casos terriblemente hipócritas. Los fariseos se apegaban a las interpretaciones rabínicos de la ley de Moisés, con una devoción que rayaba en el fanatismo y en la ridiculez. Uno de los mejores retratos que nosotros tenemos de un fariseo es el que mismo Jesús nos brinda en Lucas capítulo 18. En una parábola él decía, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era publicano. Otra vez dos contrastes aquí, porque el publicano representaba lo peor. En la sociedad judía eran cobradores de impuestos, y en aquellos días nadie quería saber de los cobradores de impuestos. Dos hombres subieron al templo a orar. El fariseo oraba consigo mismo diciendo, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros, avaros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. En otras palabras, este hombre estaba delante del Señor diciendo, Te doy gracias, Señor, porque no te necesito. Te doy gracias, Señor, porque yo no necesito de tu gracia. Yo no necesito de tu perdón porque mi carácter,
y mis obras son lo suficientemente extraordinarias como para ser aceptado delante de ti. Eso es lo que este hombre está orando increíble. Y Simón era fariseo, era un hombre religioso. Era un hombre decente, era un hombre moralista intachable. El otro personaje de la historia, nosotros no sabemos cómo se llamaba. No se nos dice si era una mujer rica, si era una mujer pobre. Lo único que nosotros sabemos con certeza de esta mujer es que era inmoral. Lucas nos dice que era pecadora y la idea es que esta mujer era reconocida probablemente en la ciudad de Capernaum, que era donde muy seguramente Jesús estaba ese día. Era reconocida por su mala reputación. Todos los que estaban en la casa de Simón esa noche sabían que esta mujer era una perversa. Todo el mundo sabía la clase de vida que esa mujer había vivido. Así que aquí tenemos a Simón, que representaba lo mejor de la sociedad judía. Y aquí tenemos a esta mujer que representaba lo peor. Pero a pesar de sus diferencias tan marcadas, los dos tenían algo en común, y es que los dos estaban interesados en la persona de Jesús. De hecho, el Evangelio dice en el versículo 36 que Simón le había pedido, y lo que el texto dice literalmente es que Simón le había rogado insistentemente al Señor que comiera con él una y otra vez. Debemos suponer que Simón el fariseo había escuchado hablar acerca de las cosas que Jesús enseñaba, acerca de las cosas que Jesús hacía. Es probable que lo haya escuchado predicar personalmente, de modo que ahora quería conocer a Jesús. Simón quería formarse su propia opinión acerca de este rabino, que de repente había aparecido en el escenario de Israel. Él estaba interesado en Jesús. Y por supuesto la mujer también muy interesada, tan interesada, que ella tuvo que vencer grandes obstáculos esa noche para venir delante de Jesús. De hecho, mis hermanos, cualquiera diría que esta mujer escogió el lugar y el momento más inoportuno para encontrarse con Jesús. Ella tenía que saber que no iba a ser bienvenida en casa de Simón el fariseo, que su presencia allí iba a ser un escándalo. Pero eso no le impidió en absoluto llegar hasta Jesús. No le importó, porque el interés que ella tenía por la persona del Señor no era una mera curiosidad intelectual. No era una mera curiosidad religiosa como en el caso de Simón. Ella no vino delante de Jesús para hacer un estudio sociológico o un estudio religioso acerca de este personaje tan interesante. No, ella vino buscando alivio para el dolor de su alma. Nosotros podemos suponer que esta mujer había oído a Jesús predicar la palabra de Dios. Podemos suponer que en muchas ocasiones su conciencia había sido traspasada con una profunda convicción de pecado, cuando ella oía las explicaciones que Jesús daba del alcance de la justicia de Dios, de la ley de Dios. Esta mujer sabía que ella era pecadora. Esta mujer sabía que ella estaba mal, que ella era esclava de sus pasiones, pero seguramente también había oído a Jesús hablar acerca de la misericordia de Dios. Es posible había oído que Jesús hablara acerca de perdón de los pecados. Probablemente había oído a Jesús llamar a los pecadores: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. De manera que Jesús era para esta mujer mucho más que el objeto de su curiosidad. Y eso nos muestra otra vez lo que muchas veces hemos dicho desde esta plataforma, y es que no basta tener interés por la persona de Jesús. Simón estaba sumamente interesado en conocerlo, tanto que le rogaba con insistencia que fuera a su casa a cenar. Pero en el resto de la historia nosotros vemos claramente que Simón no tenía ni idea de lo mucho que necesitaba a Jesús. Es importante ver la forma tan distinta cómo reaccionan estos dos personajes en la historia. Una de las cosas que viene a ser evidente al leer el pasaje es que el interés de Simón por Jesús era meramente intelectual. Nosotros no vemos en esta historia ese tipo de tensión, ese tipo de agitación que se producen cuando nosotros nos encontramos en medio de una situación que puede ser determinante para nuestra vida, algo que puede cambiar radicalmente el curso de nuestra existencia.
Imagínate que tú tienes un año sin trabajo y de repente vas a entrevistarte con el dueño de una empresa sumamente importante que te está ofreciendo, dependiendo de esa entrevista, darte el puesto de tu vida. Tú no vas a estar allí diciendo, bueno, dime qué tú tienes que decirme. No. Hay una tensión, hay una agitación. Hay algo que se produce cuando uno está en momentos críticos. Y Simón no estaba así. Si él se hubiera dado cuenta del terrible destino que le aguardaba a su alma inmortal, por causa de sus pecados, y que bajo su techo se encontraba el único que podía darle salvación, el único que podía reconciliarlo con Dios, seguramente que no hubiera mostrado tanto dominio propio, ni hubiera tratado a Jesús con tanta diplomacia y con tanta apatía. Pero cuán diferente fue la reacción de esta mujer. En el versículo 37, y he aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba a sus pies. Y la idea es los besaba y los besaba más adelante Jesús. Va a decir esta mujer, no ha cesado de besar mis pies. Y los enjugaba con sus cabellos mientras los ungía con su perfume. Ustedes saben, mis hermanos, que en el tiempo del Señor, y aún en el día de hoy, en muchos lugares no se sentaban en una mesa a comer, como nosotros lo hacemos en el día de hoy en Occidente. Las mesas estaban usualmente más cerca del suelo, las personas se reclinaban. Ahora la pregunta crucial aquí es, ¿por qué esta mujer se comportó de una manera tan extraña? Podría parecer esta la reacción de una mujer desquiciada, de una mente fanática. ¿Padecía esta mujer de algún desbalance emocional, de algún problema psicológico que la llevara a hacer lo que ella hizo? Hermanos, si somos honestos, deberíamos reconocer con vergüenza que a lo mejor de haber estado en casa de Simón el fariseo, esa noche muchos de nosotros habríamos evaluado clínicamente a esta mujer y habríamos llegado a la conclusión de que no estaba bien en la cabeza. ¿Es así o no es así? De hecho, hoy día nosotros leemos el Nuevo Testamento y cada vez que hablamos que leemos acerca de los fariseos, ya nosotros tenemos en nuestras mentes una imagen de los fariseos que nos lleva a rechazarlos. Pero ¿saben algo? Si no tuviéramos el Nuevo Testamento y de trasladarnos en el túnel del tiempo y llegar a la época de Jesús y haber estado sentado con Simón el fariseo, un hombre tan moral, un hombre tan decente, un hombre tan religioso, creo que la mayoría de nosotros nos hubiéramos identificado con Simón, no con esa mujer. Y ahorita ustedes van a saber por qué eso es importante. Quiero que nos analicemos en este momento, tanto yo como ustedes mismos. Es evidente que Jesús no lo vio de esa manera. Jesús no lo vio como tú y yo lo hubiéramos visto de no haber tenido ese pasaje allí. La reacción de esta mujer en realidad corresponde a una comprensión juiciosa que ella tenía de sí misma y de la persona de Cristo. Durante mucho tiempo, esta mujer había actuado con total desvergüenza, era una desvergonzada. Esta mujer era una pecadora, era una mujer inmoral, era una mujer que había vivido una vida absolutamente depravada. Pero ahora no se atreve ni siquiera a mirar al Señor de frente. El texto dice que ella tuvo que venir por detrás con vergüenza, con dolor. Y todo eso mezclado probablemente con el gozo de saber que allí había alguien que estaba dispuesto a concederle incondicionalmente perdón de todos sus pecados. Alguien que le está diciendo, hija mía, yo estoy dispuesta a recibirte. Y esta mujer se postra a los pies de Jesús para ungirlo con el perfume que ella había traído. Y yo creo que Lucas fue cuidadoso aquí en incluir todos estos detalles de perfume. ¿Por qué ese detalle era importante? Porque seguramente durante años ese perfume había sido parte de su instrumental de iniquidad. Ese perfume lo había usado por años para atraer la atención de los hombres sobre sí misma.
Y sin embargo ahora nosotros vemos a esta mujer, consagrando aquello que tanto había usado para mal, consagrándose a llorar. Y de repente se vuelve un mar de lágrimas, tanto que empapa los pies del Señor con sus lágrimas. Y como no tiene toalla a la mano, comienza a secarlo con sus propios cabellos y a besarlo con sus labios. Todos ustedes saben muy bien la importancia que las mujeres le dan a su cabello cuando salen del salón. Y cae una harinita, eso es un lío. Esta mujer no tuvo reparo en usar sus cabellos como toalla para secar los pies de Jesús. Ella no pronunció ni una sola palabra esa noche, porque no era necesario. Sus ojos, sus cabellos, sus manos, su perfume, se encargaron de decir todo lo que ella tenía que decir. Ella le estaba rindiendo un homenaje de adoración a aquel que podía librarla de su esclavitud, aquel que le estaba permitiendo el acceso al reino de los cielos. Los pies de Jesús eran suficientemente valiosos como para que esta mujer derramara sobre ellos no solo su perfume, sino también sus lágrimas y sus besos. Los pies de Jesús. Yo estaba tratando de entender qué fue lo que le pasó a esta mujer, y yo quiero que ustedes lo entiendan también hoy. Durante toda su vida esta mujer había estado acostumbrada a que los hombres abusaran de ella. Esta mujer estaba acostumbrada a ser usada. Esta mujer era un objeto. Esta mujer pasaba de mano en mano, de mano en manos, de mano en mano. ¿Quién sabe cuántas noches esta mujer estaba con insomnio sin poder dormir, queriendo escapar de la esclavitud de sus propias pasiones pecaminosas y no podía? Ella sabía que se estaba destruyendo y no podía parar. Y para colmo de males, los hombres buenos y decentes que había en Israel, como Simón, la trataban con desprecio. Y ahora de repente, ella conoce a un hombre que es la santidad y la bondad personificada, y le está diciendo: ven a mí que yo te voy a dar descanso. Ven que yo te voy a perdonar todos tus pecados. Ven que en el cielo hay lugar, hija mía, para gente como tú. Y yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino no por mí. Y hay lugar en el reino de los cielos para una mujer como tú. Eso fue lo que hizo que esta mujer se derramara en llantos. Por supuesto, cuando Simón ve este espectáculo, él reacciona como todo buen fariseo, como lo dice en el versículo 39. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo: para sí, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es pecadora. Simón no tuvo que pensarlo dos veces para llegar a esta conclusión. Es obvio que Jesús no puede ser un profeta, porque de haberlo sido se habría dado cuenta quién es esta mujer. De haber sido Jesús un enviado por Dios, él habría reaccionado como nosotros los fariseos. Pero Cristo es más que un profeta. Él sabía perfectamente quién era esa mujer. Él sabía perfectamente todo lo que esa mujer había hecho, pero también conocía perfectamente lo que el fariseo estaba pensando. Simón y Jesús vieron el mismo cuadro, pero desde dos perspectivas completamente diferentes. Y ahí es que en el versículo 40 Jesús le dice: Simón, déjame contarte una historia, te voy a contar una parábola. Mira, una vez había un acreedor que tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios. El otro le debía 50 denarios. Sin embargo, aunque una deuda era mayor que la otra, ninguno de los dos podía pagarla. Dice el Señor: así que el acreedor generosamente cancelar las dos deudas. ¿Cuál de ellos le amará más? Y Simón obviamente responde: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y el Señor le dice: oye, me has juzgado rectamente. Tú tienes razón, aquel a quien se le perdona más ama mucho más. Ese es el corazón de este evangelio. Aquel a quien se le perdona mucho ama mucho. Y esta mujer sabía conciencia que ella necesitaba un perdón muy abundante, por eso reaccionó así. Este es el significa esta parábola. Debemos de entender bien lo que quiere decir el Señor con estas palabras, porque alguno puede llegar muy rápidamente a la conclusión de que lo que el Señor está enseñando aquí
es que si una persona ha sido muy pecadora a lo largo de su vida, y la naturaleza de sus pecados han sido bien groseros, y es perdonado por Dios, seguramente amará mucho al Señor, más que aquel otro a quien se le perdonaron pecados más ligeros pecaditos. Entonces una persona que haya vivido una vida bastante ordenada, una vida decente, nunca ha sido infiel a su esposa, no engaña al fisco, es una persona que casi siempre dice la verdad, las mentiras que dice no pasan de ser mentiras blancas. Seguramente este individuo tan bueno, tan decente, tan moralista, no se sentirá como esta mujer pecadora, esta mujer depravada, esta mujer inmoral. Los primeros deben ser más agradecidos que los segundos, porque el perdón que les ha sido otorgado es mucho mayor. Cristo no está diciendo estaría aquí, que la mejor manera de aprender a amar a Dios es pecando mucho. Para nada, pues muy bien lo dice en el Salmo. Una verdad, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. De hecho, algunos cristianos que han nacido en la Iglesia Católica y que se han criado en la Iglesia y han tenido una vida bastante decente, de repente escuchan a otro en grupos de oración carismáticos, que dicen yo era un desgraciado y que tenía diferentes tipos de vida desordenados. Puede hacernos pensar que no amamos lo suficientemente a Dios, que no somos tan agradecidos con Dios, que no hacemos todo lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. Es nuestra actitud hacia la que debe cambiar, una actitud activa, no pasiva. Los dos deudores de esta parábola estaban en problemas, porque ninguno de los dos podía pagar la deuda, recuerdan. Así que los dos estaban a merced del acreedor, que en este caso representa a Dios. El problema es que no todo el mundo está consciente de su deuda. Ese es el problema de Simón. La diferencia entre el que cree que debe 500 y el que cree que solo debe 50, no en la cantidad. La diferencia radica en la conciencia que cada uno tiene de su problema y de su necesidad. Al final de cuentas, los dos deudores estaban en la misma posición delante de su acreedor. Ninguno de los dos podía pagar, y ambos fueron perdonados. ¿Qué importancia tiene si a uno se le perdonó 500 y al otro 50? Antes del perdón ambos estaban en el mismo problema. Después del perdón ambos disfrutaban de la misma libertad. Esa es la situación del hombre en su pecado. No importa si es decente o si es un depravado. O estamos completamente perdidos o estamos completamente perdonados. No hay otra opción, no hay una tercera categoría. Es importante que entiendas esto. Tú delante de Dios, o estás completamente perdido, o estás completamente perdonado. Y eso no tiene nada que ver con tu vida, ni con tu decencia, ni con tu moral, ni con tu creencia religiosa. Déjame hacerles una pregunta. ¿A quién estaba evangelizando Jesús? ¿Es a la mujer o a Simón? Yo le decía al principio que de haber estado nosotros allí, sin haber leído el Nuevo Testamento y sin saber lo que ahora sabemos de los fariseos. Si hubiéramos visto a esta mujer y a Simón, hubiéramos dicho, esta mujer necesita a Jesús. Y Jesús estaba a lo mejor pensando, este fariseo necesita incrédulo, religioso me necesita mucho. Jesús no tenía que evangelizar a la mujer, ella ya estaba evangelizada. Esta mujer ya estaba consciente de su pecado. Estaba consciente de su necesidad delante del Señor. Jesús no hizo nada por esta mujer que ya no hubiera hecho antes. Toda esta historia es Jesús tratando de ayudar a Simón el fariseo, porque Jesús es amigo de pecadores. Si ustedes leen esta historia se van a dar cuenta que está inmediatamente después de que se diga. Lucas dice en el versículo 34, estamos leyendo a partir del versículo 36. Pero Lucas dice unos versículos antes, Jesús es amigo de pecadores. Y lo que esta historia nos demuestra es que Jesús es amigo de todo tipo de pecadores. Él es amigo de las prostitutas y es amigo de los religiosos porque los dos lo necesitan. Los dos lo necesitan. Y Él es amigo de pecadores, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como dice Lucas más adelante.
Lo que Cristo quiere hacerle ver a este fariseo moralista religioso es que su estado espiritual delante de Dios era peor que el de esa mujer. Es importante que oigan eso: el estado espiritual del fariseo era peor que el de esa mujer. Él estaba más cerca del infierno que esa mujer. Es como si Jesús le estuviera diciendo: Simón, déjame decirte algo. Esta mujer está en problemas y tú también. Ella no puede pagar su deuda ni tú tampoco. Pero hay una gran diferencia: ella lo sabe y tú no. Y eso es una gran diferencia. Simón, esta mujer está mejor que tú porque ella sabe cómo me necesita. Tú crees que no necesitas mi salvación. Tú estás peor, tú estás más cerca del infierno, Simón. Yo espero de verdad que el Señor abra tus ojos en este día, para que tú veas cuál es tu verdadera condición delante de Dios, porque es el primer paso para ser salvo. Si tú nunca en tu vida te has reconocido como pecador delante de Dios, lo más posible es que te toque infierno, porque no eres cristiano. No te lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Si tú nunca te has visto tan enfermo, si tú nunca te has visto como una persona que ha pecado tanto contra Dios, y que ese pecado te llevaría al infierno, entonces no eres cristiano. Yo no sé si tú eres un moralista como Simón, o si has vivido una vida completamente desenfrenada como esta mujer. Pero Dios nos dice en su palabra que tú tienes una deuda con Él, que tú no vas a poder pagar ni en 1000 eternidades. ¿De verdad tú crees que tú eres bueno? Jesús resume los mandamientos en 2. El primero dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. El segundo dice: amarás al prójimo como a ti mismo. Cada vez que tú violas esos 2 mandamientos, tú estás violando estos mandamientos o se estás pecando. Esto quiere decir que tanto tú como yo violamos esos mandamientos cada segundo de tu vida. Hermanos, aquí ahora mismo ninguno de los 25,000 suscriptores cumpla con esos 2 mandamientos. Aquí no hay nadie que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Aquí ahora mismo, en este momento, no hay nadie, ni una sola persona que ame a su prójimo como se ama a sí mismo, ni uno solo. Tú crees que tú eres decente, dice la palabra de Dios, que cualquiera que mira a una mujer o aún con lujuria, que no sea su esposa o su esposo, ya cometió adulterio en su corazón. Y eso, si somos sinceros con nosotros mismos, sucede cada día. Dice la Escritura que si una persona se enoja, peca contra su hermano. ¿De verdad tú crees que tú eres bueno? Somos tan malos que por eso tuvo que venir Jesús a hacerse hombre, la segunda persona de la Trinidad, y cumplir la ley de Dios a la perfección, desde la cuna hasta la tumba. El único que pudo cumplir en toda la historia humana esos 2 mandamientos. A la perfección es Jesús el único. Él amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Él amó al prójimo como a sí mismo al punto de dar su vida por ellos en la cruz del Calvario. Eso es amor. Y Él hizo eso porque Él sabía que nosotros no podíamos salvarnos. Él tuvo que hacer eso porque no hay otro camino de salvación. Dios no puede pasar por alto su justicia. Alguien tenía que pagar nuestra deuda. Y eso lo hizo Jesús. Estamos en problemas, no podemos satisfacer la justicia perfecta de Dios. Pero eso lo hizo Cristo y luego murió en la cruz de Calvario, para pagar nuestra deuda con la justicia divina. Para ir concluyendo, vamos a ver lo que le dice Jesús a la mujer. A ella le dijo: mujer, tus pecados han sido perdonados. Pensemos un momento en esto, todos los pecados horribles que esta mujer había cometido a lo largo de toda su vida. Y Jesús le dice: te tengo una buena noticia. Mujer, todos tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa, que seguramente también eran fariseos, comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Hasta este momento el Señor había estado hablando con Simón,
Pero ahora por primera vez se vuelve hacia esta mujer, y sus palabras tienen que haber sonado como música celestial en sus oídos. Mujer, tus muchos pecados han sido borrados cuando llegues a la presencia de Dios. Vas a llegar como una virgen pura y sin mácula, limpiecita, sin ningún pecado. No porque hubiese ungido los pies de Jesús, no porque los hubiese regado con sus lágrimas, no porque los secó con sus cabellos. Ella fue perdonada porque creyó. Tu fe te ha salvado. Por increíble que parezca, ese es el mensaje que se proclama el Evangelio de hoy de principio a fin. La salvación no se obtiene por hacer algo, la salvación se obtiene por creer algo. No es lo que tú hagas, es aceptar por la fe lo que hizo Dios en Cristo. Lo único que Simón recibió de Cristo esa noche fue una amonestación muy severa, y si murió sin arrepentirse de sus pecados, los sucesos de esa noche agravarán su miseria por toda la eternidad. El Salvador de los pecadores estuvo en su casa, pero él creía no necesitarlo, porque él no se conocía a sí mismo, y porque él no tenía un entendimiento claro del carácter de Dios. Como todo buen fariseo, Simón creía que su aceptación delante de Dios dependía de cuánto demostrara su amor por él guardando sus mandamientos. Esto es importante. Esta es la lógica farisaica. ¿Cuál es la lógica farisaica para que Dios me reciba en su presencia? Para que Dios me bendiga, para que Dios me conceda su favor. Yo tengo que amarlo y mi amor a Dios se va a manifestar guardando sus mandamientos. Suena lógico, ¿verdad? Suena lógico si yo amo a Dios y demuestro mi amor por Dios guardando sus mandamientos, entonces yo voy a ser salvo. De hecho, hay algo de verdad en eso. El problema es que Simón puso a caballo detrás y al carro delante. Esa lógica de los fariseos pone el Evangelio de cabeza porque es exactamente al revés. Esta lógica de los fariseos trastorna el orden de las cosas, porque lo que Jesús nos está enseñando en esta lectura no es que por el hecho de amar a Dios somos perdonados. Lo que esta lectura enseña es porque el hecho de ser perdonados nos lleva a amar a Dios. Porque somos perdonados, y el perdón nos lleva a amar a Dios, eso nos lleva a guardar sus mandamientos. En este caso el orden de los factores se altera el producto, porque uno es legalismo, el otro es cristianismo. Lo que el Evangelio enseña no es que nosotros tenemos que demostrar nuestro amor por Dios, obedeciendo sus mandamientos, para que entonces Dios nos acepte. Eso no es lo que el Evangelio enseña, eso es lo que enseñan las religiones humanas. Pero eso no es lo que enseña el Evangelio. Lo que el Señor nos dice aquí es que esta mujer amó mucho porque se le perdonó mucho. Ven el orden, ella amó mucho porque se le perdonó mucho. En otras palabras, fue la conciencia de perdón lo que produjo en ella ese amor tan desbordante hacia la persona de Jesús. El hecho de saberse perdonada. Este es un principio de importancia ya capital para la vida cristiana. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Algo no anda bien cuando una persona profesa ser cristiana, pero en vez de manifestar esa pasión por la persona de Jesús y por su reino, reaccionan más bien como Simón el fariseo. Algo no anda bien. Eso revela que tienen un entendimiento incompleto del Evangelio. Esa persona no entiende la magnitud de su pecado, ni lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para salvar a pecadores. Nosotros ahora estamos en una mejor posición que la mujer del Evangelio, porque nosotros ahora sabemos lo que ella no podía saber en ese momento, que Jesús tuvo que ir a la cruz de Calvario para pagar por nuestros horribles y vergonzosos pecados. Esta mujer no tenía el Nuevo Testamento. Ahora nosotros podemos leer el Nuevo Testamento y entender qué fue lo que estaba pasando allí. Esta mujer no lo sabía y aún así, adoro al Señor de tan abrumadora manera, tan desbordante. Ahora nosotros conocemos por el Nuevo Testamento que Dios no podía pasar por alto nuestros pecados. Ahora nosotros sabemos el alto costo que Dios estuvo dispuesto a pagar por personas como tú y como yo. Tú amas a un Dios que tú te has creado en tu imaginación, pero tú no amas al Dios que se revela aquí. Si tú no eres cristiano, uno de los grandes problemas
que enfrentan las iglesias en el día de hoy es que está llena de personas consumistas. Las iglesias están llenas de consumidores y no de verdaderos adoradores. Personas que vienen cada semana se sientan en un banco a ser atendidos. Las personas hoy día van a las iglesias y se quedan allí dependiendo del servicio al cliente. Yo vine aquí para que me enseñen, yo vine aquí para que me sirvan. Quiero ver cuáles son los ministerios que hay en esta iglesia de los cuales yo puedo beneficiarme. Y entonces los sacerdotes comienzan a pensar, ¿cómo nosotros podemos cambiar una iglesia de consumidores en una iglesia de personas que busquen servir a través de los ministerios de los apostolados y grupos de oración? ¿Cómo podemos cambiar una iglesia de consumidores en una iglesia de verdaderos adoradores? Bueno, vamos a involucrar a la gente en las diferentes pastorales. Pero en los últimos tiempos nada de eso funciona para resolver el verdadero problema. Dios no diseñó la iglesia para que unos cuantos hagan todas las cosas y los demás sean entes pasivos que vienen a ser ministrados. Dios no diseñó la iglesia para eso. La iglesia es un grupo de hombres y mujeres salvados por gracia, que no saben cómo agradecerle a Dios los muchos pecados que le fueron perdonados. Un grupo de hombres y mujeres que no saben cómo demostrarle a Jesús la pasión desbordante que sienten en sus corazones por el glorioso perdón que Dios les otorgó a cambio de la sangre bendita preciosa de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Cómo reaccionan personas que saben eso? Lo que cambia una iglesia de pasivos consumidores en una iglesia de activos adoradores es el Evangelio, es el entendimiento del Evangelio y sus implicaciones. Por eso es que hasta que Cristo vuelva vamos a estar predicando el Evangelio a los católicos, porque nosotros necesitamos entender el Evangelio. Nosotros necesitamos escuchar el Evangelio y predicarnos el Evangelio día tras día. Nosotros necesitamos recordar los muchos pecados que nos fueron perdonados, porque de no hacerlo vamos a caer en el síndrome de Simón el fariseo, y vamos a tener una iglesia llena de gente decente y apática, muy religiosos y muy apáticos. Oh, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a ver la negrura de nuestro propio corazón y el alto costo que Jesús estuvo dispuesto voluntariamente a pagar por causa de nuestros pecados. Eso es lo que transforma una iglesia. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Has escuchado hoy el Evangelio y tú has escuchado que tienes un problema. Tienes un problema delante de Dios. Y has escuchado que solo Cristo puede resolver ese problema. Solo Cristo puede hacer por ti lo que hizo por esta mujer, decirte, hoy tus pecados son perdonados. Tu deuda ha sido cancelada, ya no te preocupes más, estás en paz con Dios. No olvidemos que tenemos una deuda con Dios, una deuda impagable. De haber existido otra puerta de escape, créeme Dios, nunca habría enviado a su propio Hijo, lo que Él más amaba, morir en una cruz, Él no lo habría hecho. Si la salvación fuera por bautizarte de niño, por ir al confesionario y confesar tus pecados, o si la salvación fuera por hacer una misa, si la salvación fuera por cumplir los sacramentos, Jesús no hubiera venido al mundo a morir en una cruz. Él vino porque no hay otro medio. Él está presente en el santísimo sacramento del altar, pero en un altar donde tú y yo reconozcamos su gloria, que somos pecadores, que vivamos humillados delante de su presencia, como la mujer que derramó su perfume y no como el fariseo que ya se creía salvo. No confesarse por tradición, sino porque me duelen los pecados que he cometido, las ofensas en las que he caído. Ahora Dios en el Evangelio te ofrece gratuitamente por gracia el perdón de todos tus pecados, los que cometiste, y todo lo que vas a cometer hasta que Él vuelva. No desprecies la oportunidad que Dios te está dando hoy. Dios te trajo aquí este canal para que escucharas este mensaje de perdón y de consuelo. No sabemos si eres un moralista religioso, decente como Simón, si has vivido abiertamente en pecado como esta mujer. Pero independientemente de tu caso, tú necesitas el Evangelio.
El mismo Evangelio, porque algún día te presentarás delante de Dios a dar cuenta por tu vida. Y créeme, nadie saldrá absuelto en ese tribunal a menos que confíe en Jesús. Te invito a que vengas ahora que todavía hay tiempo, para que encuentres en Jesús por la fe el perdón que tu alma necesita. Visita tu parroquia más cercana y ponte a disposición del sacerdote, para hacer trabajos pastorales que lleve a más personas a congregarse y vivir nuestra fe católica. Amén. Ahora vamos a orar por cada petición que nos llega al canal. Padre eterno, te pido por María Gladys Niño Bernal, que ofrece este santo evangelio por los niños. Concédele paz en su corazón, cúbrela con tu misericordia y haz que viva siempre de tu amor fiel. Padre amado, te pido por Héctor Ortiz, que ora por Teresita, Héctor, Glanelita y también por Luis. Llena a su familia de salud, dale unión verdadera y fortalece sus pasos en la senda de tu gracia. Dios de la gloria, te pido por Sandy Guerra, que proclama con gozo gloria a ti, Señor, en todo momento. Rodéala con tu esperanza, bendice su vida y haz que nunca falte tu consuelo en su caminar diario. Señor Jesús, te pido por Reina la Alegría, que con fe sencilla reconoce tu paternidad celestial. Protégelo siempre, rodéalo de tu amor infinito y bendice a toda su familia con tu santa presencia. Padre misericordioso, te pido por Javier Gómez, que proclama gloria a ti, Señor, con gratitud sincera. Dale fuerzas nuevas, abre caminos de bendición y protégelo de todo mal con tu mano poderosa. Padre eterno, te pido por Albania Paulino, que entrega a sus hijos y enfermedades a tus pies santos. Concede prosperidad a su hogar, sana a los enfermos y derrama sobre su vida abundante gracia. Padre amado, te pido por Concreto Medina, que con gratitud reconoce que todo viene de tu bondad. Bendícelo con salud y alegría, ilumina sus días con tu palabra y sostén su fe en cada momento. Dios de la gloria, te pido por Adela Bautista, que ruega con fervor por los enfermos en hospitales. Mitiga sus dolores, alivia sus angustias y dale a todos ellos tu paz y consuelo en la enfermedad. Señor Jesús, te pido por Inés Paulino, que proclama que grandes son tus obras y tu poder eterno. Auméntale la fe, bendice su vida y que en su hogar habite siempre tu santa y preciosa presencia. Padre misericordioso, te pido por Ina Romero, que proclama amén con corazón sincero y confiado. Derrama tu amor sobre ella, abre caminos de esperanza y concédele salud, paz y dirección diaria. Padre eterno, te pido por Gloria, que ruega con dolor por su hijo Fabián en proceso muy difícil. Dale fortaleza, abre puertas de justicia y sosténlo con tu misericordia y tu brazo poderoso. Padre amado, te pido por Adela Bautista nuevamente, que suplica por su hermana Agustina enferma. Sana sus pies, bendice a sus hijos, nietos y sobrinos, rodéalos con tu luz y tu amor compasivo. Dios de la gloria, te pido por Alvis Antunés, que agradece tu palabra diaria y confía en promesas. Rodéalo con bendiciones, fortalece su fe y concédele gozo y esperanza en todos sus caminos. Señor Jesús, te pido por Walter Caruancota, que agradece el Evangelio del día con gran alegría. Derrama bendiciones sobre su vida, rodéalo de tu paz y haz que reine unidad en toda su familia. Padre misericordioso, te pido por Iker, que pide por la vida de su familia para que los protejas. Cúbrelos con tu sangre preciosa, da sabiduría, salud y concédeles prosperidad en su hogar. Padre eterno, te pido por Isabel Vidal, que agradece un día más de vida recibido de tus manos. Concédele muchos más bajo tu cuidado, bendice a su familia y rodéala con tu amor misericordioso. Padre amado, te pido que a todos los que hoy elevan súplicas les des fe, fuerza y paz abundante. Recibe sus ruegos, sana sus corazones y haz que vivan siempre confiando en tu santo amor eterno. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros.
Sabemos que eres un Dios de piedad, y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente, y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación, y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.